en densa oscuridad vagué, perdido en el error. Vamos a estar hablando algunos minutos de la palabra del Señor. Ahí usted, si no lo pudo apuntar bien, hoy el Señor nos ha de hablar en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11. Continuamos esta serie de sermones, vida nueva en el Espíritu. Amén. Así que usted ahí en casita pueda buscarle para que podamos estar conversando algunos minutos de la palabra del Señor Jesús. Amén. Nuevamente, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11, vida nueva en el Espíritu. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bien, mis hermanos y hermanas, amigos en el Señor, confiado estoy de que sin duda alguna esta palabra será de mucha bendición para cada uno de los que está atendiendo el día de hoy esta transmisión. Amén. El Señor nos bendiga. Bien, hemos estado viendo durante domingo tras domingo lo que el apóstol Pablo le enseña a los hermanos en Roma, y en su capítulo 8 que hemos comenzado, sin duda alguna nos invita a vivir una nueva vida en el Espíritu. Y el apóstol, en un sentido amoroso, en un sentido paternal y preocupado también por el avance de la obra, expone en la carta a los romanos una serie de conceptos, doctrinas como la doctrina de la santificación, la doctrina de la justificación, que la podemos ver en los capítulos anteriores al 8, donde nos hace entender de que hemos sido, por la gracia del Señor y por el sacrificio de Jesucristo, hemos sido llamados a ser libres, a vivir en libertad. Domingos atrás el Señor nos hablaba de que no hay ninguna condenación en aquellos que viven conforme al Espíritu. Así nos decía la palabra del Señor en el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También podíamos ver el domingo recientemente pasado algo tan importante, mis hermanos, relacionado a que el Espíritu Santo, eso que Pablo en este consejo a la iglesia en Roma, de que pudiesen, de que era bueno vivir una vida espiritual, no como la vida pasada, que se hacía lo que la carne decía, pensamientos inadecuados, decisiones mal tomadas por falta de sabiduría. Pablo también quiere enseñar en el capítulo 8 que el Espíritu Santo nos libera del pecado y de la muerte. Hay una ley espiritual, que es la ley de Dios, la cual hay una ley de Dios, la cual, mis hermanos, fue dada a la nación de Israel, ¿cierto? Por medio del profeta Moisés. Antes había un reinado de la muerte desde Adán hasta Moisés, en donde no había freno, ¿cierto? Y aparece la ley de Dios con sus preceptos, los mandamientos. Entonces esa ley en ningún momento queda excluida. De hecho, hasta el día de hoy nosotros cumplimos parte de esa ley, pero la cumplimos por la justificación, la obra que el Señor Jesús hizo en nosotros por medio de su sacrificio. No por mérito alguno, sino que por los méritos de Cristo pudimos ser declarados justos ante esa ley, que sin Cristo es difícil, no se puede cumplir. Son tan altos los estándares de valóricos, morales que tiene la ley de Dios, que sin Cristo el hombre está totalmente perdido. Por ende, aquel que recibe a Cristo y que está en Cristo y vive una vida en el Espíritu, sin duda alguna es libre del pecado
y de la muerte, de esta ley del pecado y la ley de la muerte. Amén. Hoy el Señor nos quiere hablar a través de su bendita palabra, y lo que Pablo quiere exponer a la iglesia y a nosotros son dos estilos de vida. Y la pregunta, mis hermanos, ¿cuál quieres tú vivir? Dos estilos de vida, entendiendo de que tenemos una nueva vida en el Espíritu. Pablo por algo coloca en realce la palabra Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en su escrito, sobre todo en el capítulo 8, porque entiende Pablo de que es mejor vivir en el Espíritu. Pero hoy el apóstol Pablo, en el capítulo que hemos leído, versículos 5 al 11, vamos a ver un contraste, vamos a ver que efectivamente hay dos maneras y dos estilos de vida, que muchos están viviendo en uno de ellos y otros estamos viviendo de otra manera. Pero la pregunta, en base a estos dos estilos de vida, ¿cuál quieres vivir? Y lo vamos a ver. Miren, nuestra vida desde niño, de niñas, niños, hemos aprendido y hemos tenido que discriminar en la elección de alguna cosa, como por ejemplo ropa, alimento, nuestras amistades, qué voy a estudiar, qué trabajo quiero, entre otras muchas cosas más. Desde niño hemos tenido que aprender a hacer esa distinción, qué color me gusta y de distintas otras cosas que usted ha tenido que en algún momento decidir. Incluso hasta cosas tan triviales, sencillas como el día a día, quiero comer esto versus quiero comer lo otro, quiero tomar una bebida versus quiero tomar un jugo. Todas estas cosas, mis hermanos, siempre están influenciadas por factores, por ejemplo, de gustos naturales, emociones, ideas que están preconcebidas en nosotros desde chiquitito, hasta, por ejemplo, los hermanos, hermanas que les gusta el fútbol, tendrán un club deportivo en específico de su gusto. ¿Eso por qué? Porque vienen tal vez de una idea preconcebida desde sus padres que les gustaba ese equipo de fútbol. Y así una serie de otros factores externos, externalidades también, que influencian en la elección que uno toma de ciertas cosas. El apóstol Pablo, en los versos que hemos leído de nuestro estudio, del 5 al 11, nos presenta dos estilos de vida. Y estos dos estilos de vida los contrasta, o sea, los compara entre ellos. Y sin duda alguna hay diferencias notorias y relevantes para determinar cuál estilo de vida es el correcto, el que usted y yo debiésemos y debemos. Amén. Lo vamos a ver, porque son muy notorias, muy relevantes esas diferencias cuando se contrastan en estos estilos de vida, y vamos a ver, vamos a identificar cuál es el estilo correcto que debemos nosotros vivir. Mire, hemos leído los versos 5 al 11, pero quisiera llevarlos también al versículo 4. Nos dice la palabra en el versículo 4 en relación a esta declaración que está condicionada de andar o vivir. Es una declaración condicionada. ¿Por qué? Dice Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál era la justicia? Que si estábamos en pecado teníamos que ir a muerte y perdición, condenados, destituidos de la gloria de Dios. ¿Bien? Esa era la justicia. Pero para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, escuche bien lo que dice el apóstol, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese que no andamos conforme a la carne, sino, es una declaración que está condicionada. Y vamos a entenderlo a la luz de, el desarrollo y la exposición de la palabra. Esto tiene relación al ser declarado justo por el sacrificio de Jesucristo. Cuando dice que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, eso se cumple, ¿cierto? En el sacrificio de Jesús, y cuando nosotros
recibimos su salvación y hemos depositado nuestra fe en Él. Hemos sido declarados justos, se cumple la ley. Pero denota dos estilos de vida cuando dice que no andamos conforme a la carne, primer estilo de vida, sino conforme al Espíritu, segundo estilo de vida. Vemos inmediatamente, identificando al apóstol Pablo, una manera de vivir versus otra manera de vivir. En estos dos estilos de vida podemos ver que la palabra andar es lo mismo que decir vivir. Por eso dice Pablo, no andamos, no vivimos. Amén. Entonces, cuando se habla de vivir o andar, tiene que ver con hábitos cotidianos. Tiene que ver con maneras de pensar que nos caracterizan la vida de una persona. A usted, a mí, hermano, hay características que nos hacen ver que usted es usted y yo soy yo. El Señor nos bendiga. Es un estilo en particular, es realzado versus el otro, está claramente en el versículo. Utilizando una negación nos damos cuenta cuál es el que no debemos vivir. Dice Pablo que no andamos conforme a la carne. Entonces, Pablo, para hacer entender, comprender a los hermanos que iban a leer, los lectores de su carta, utiliza una negación para entender que no es bueno esta manera de vivir. Amén. Eso dice que no andamos conforme a la carne, sino, la palabra sino también significa de lo contrario, sino conforme al Espíritu. Amén. El Señor nos bendiga en esta hora. Vamos a ver ahora, vamos a ir de lleno desde el verso 5 al 11, el contraste de estilos, la comparación de estos estilos de vida. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo ya de manera intencionada dice no andamos, es para que no andemos, es para que no utilicemos, no vivamos conforme a ese estilo de vida que lo identificamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. El Señor nos bendiga. El Señor nos dé de su gracia. Sin duda alguna, Pablo siempre quiso lo mejor para sus oyentes, siempre quiso lo mejor para sus hermanos en la fe, y hoy, para usted y para mí, no es la excepción. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 5 que hemos leído, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Recuerde usted, Pablo ya da su explicación. Pablo ya da a entender que él no anda conforme a la carne, sino de lo contrario, anda, vive, tiene hábitos cotidianos, piensa conforme al Espíritu. ¿Eh? Entonces cuando nos dice el versículo 5, nos señala porque los que son de la carne. ¿Cuáles son los de la carne? ¿A qué habrá querido apuntar el apóstol Pablo con esta palabra? Porque los que son de la carne. Bien, los que son de la carne, mis hermanos, hermanas, se refiere a todos los no creyentes, que no creen, los que están fuera de la gracia de Dios porque no se acercan, porque como dice la palabra del Señor, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Amén. Se refiere a todos los no creyentes, aquellos que siguen bajo la obligación de cumplir la ley de Dios. En sus patrones morales, la persona, ¿por qué no mata? Porque ahí están los principios morales judeocristianos, que él sabe, la persona, aunque no sirve a Dios, a lo mejor no cree en Dios, pero ¿por qué no mata? Porque la ley de Dios igual está en su. De alguna otra manera Dios les hizo saber su ley a través de la mamá, a través del papá. No quiere decir que lo llevaba a las escrituras, sino que bajo su comportamiento la persona está siguiendo los principios de la ley de Dios. Por ende, aquellos que no creen en Dios están bajo
la obligación de cumplir la ley de Dios. ¿Y sabe cuál es el resultado de la ley de Dios? Es muerte, es condenación eterna. Ese es el resultado de no cumplir la ley de Dios. ¿Amén? El Señor nos bendiga, nos dé de su gracia el Señor. Y también aquellos no creyentes deben cumplir, aparte, lo que es la ley de Dios, deben cumplir sus requisitos de perfección y están sometidos hasta el día de hoy a su condenación hasta que ellos acudan a Cristo. El hombre sin Cristo está totalmente perdido. No tiene forma de salvarse, no tiene méritos alguno para salvarse, está totalmente destituido de la gloria de Dios, por ende necesita ir a Cristo. Cristo es el único medio, camino, es el único que puede interceder al Padre. Por su sacrificio bendito, la persona puede ser declarado justo cuando la persona cree, deposita su fe en Jesucristo. El Señor nos bendiga. Estos son los de la carne, son los no creyentes. Son aquellos que usted también conoce. A lo mejor hay un vecino, un amigo, incluso un familiar que no cree en el Señor. Esos son los de la carne. Como dice el versículo 5, porque los que son de la carne, y después dice, piensan en las cosas de la carne. ¿Qué se refiere a esto? Y esto se refiere a una mentalidad que analiza, que incluye afectos y voluntad propios de una persona normal. Piensan como usted y yo. Y en nuestro pensamiento analizamos las situaciones, se ve involucrado nuestros afectos, se ve involucrada nuestra voluntad, que son propias de una persona normal, pero dice el apóstol, piensan en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen una disposición de satisfacer los apetitos de la carne no redimida. Están pensando constantemente en cómo liberar, cómo satisfacer aquellos apetitos naturales de su carne sin salvación, no redimida, no transformada por el poder de Dios a través de su Santo Espíritu, no cambiada porque están alejados de Dios. El Señor nos bendiga. Entonces el contraste, la comparación que podemos ver es tremenda. Tremenda. Una forma de vida es vivir conforme a la carne. Y aquí el apóstol nos está dando la definición de quiénes son los de la carne. Son aquellos que no creen, aquellos que están en condenación, aquellos que deben cumplir los requisitos de la ley de Dios. Pero por ende solos no podrán, deben ir, deben acudir a Cristo. Su pensamiento es un pensamiento igual al mío, igual al suyo, analiza, hay afectos, hay voluntad para hacer lo que está pensando, igual que una persona normal, pero siempre en su mente está la disposición de satisfacer los deseos, los apetitos que hay en su carne, que no ha sido redimida, no ha sido perdonada. El Señor nos bendiga. En Filipenses capítulo 3, versículos 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Pablo se está refiriendo a la iglesia en Filipos sobre estas personas que lejanas, contrarias a Dios, ¿cierto? Pablo está haciendo una, digámoslo, una declaración de lo que va a suceder con ellos, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, sus entrañas, su carne, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, escuche bien, en lo terrenal. El Señor nos bendiga en esta hora. Solo piensan en lo terrenal, no piensan en otra cosa. Esto pues digo, en Efesios capítulo 4, versículo 17 dice lo siguiente, el mismo apóstol Pablo mencionando, señalando, lo siguiente dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, le está diciendo a los hermanos en Efesios,
que andan en la vanidad de su mente. Eso está pensando aquel carnal. Así piensa aquel que vive conforme a este estilo de vida llamado la carne. Vive conforme, ¿cierto? Y andan en la vanidad de su mente, pensando cosas carnales. Porque su carne, su vida no está redimida. Solo no podrán. No, si yo voy a ir al Evangelio cuando ya sea tiempo. Mentira, no puede. Solo es el Señor Jesús quien nos ha dado plena salvación. Dice la Escritura, no es del que corre, no es del que quiere, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y yo digo, gracias Señor, en esta hora. Gracias Señor Jesús, porque de mí tuviste misericordia. Y de usted, dele gracias en su casita al Señor. Si puede levantar su mano, diga, gracias te doy. De mí tuviste misericordia. No corrí, no quise, pero me alcanzaste. Fue solo su amor, fue solo su gracia, inmerecida, mis hermanos. El Señor nos bendiga. Entonces, podemos ver este contraste, primero identificando el apóstol Pablo quiénes son los que son de la carne, los que andan conforme a la carne y piensan las cosas de la carne. Tiene una mente que lo único que busca, ¿cierto?, es satisfacer sus deseos carnales. Y como hemos leído en Efesios 4:17, esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo exhortando a la iglesia y nos exhorta a nosotros, no andemos como los carnales, que andan en la vanidad de su mente, pensando cosas carnales. Ahora yo el contraste, la comparación, ¿con qué? Dice la palabra del Señor, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, dice el versículo 5. Ahora, pero los que son del Espíritu se refiere a todos los creyentes. Su mente piensa en las cosas del reino. El creyente debe vivir pensando en las cosas del reino. Su mayor preocupación debe ser el reino. Señor, ¿cómo sirvo? Me llamaste con un propósito. No me llamaste solo para mirar hacia arriba y esperar tu venida. Me llamaste a trabajar. Me llamaste a obrar. Me llamaste a ser transformado, a proclamar tu verdad con aquellos que necesitan tu verdad. Que el Señor nos bendiga. Los que son del Espíritu, como dice el versículo 5, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. Entonces el creyente, su mente debe pensar en las cosas del reino, debe buscar crecer en frutos espirituales, debe vivir rendido a los pies de nuestro Señor, rogando, suplicando, haciendo oraciones para que su carne mengüe. Porque tú y yo, hermanos, sabemos nuestras áreas de debilidad. No, es que el diablo mete en todo, no le eches la culpa. Yo me conozco, tú te conoces, tú sabes y podrías y puedes identificar tus áreas de debilidad. ¿Cuál es la manera de vencer esas áreas de debilidad? A los pies de Cristo. No hay otra fórmula. A los pies de Cristo, que Él te pastoree en oración para que tu carne mengüe. Dile al Señor, esta es mi área de debilidad, la coloco a tus pies, necesito tu ayuda. El creyente debe pensar en las cosas del reino, debe buscar los frutos espirituales, debe vivir rendido a los pies del Señor, para que la carne mengüe, solicitándole, Señor, crece tú en mí. El creyente verdadero, el Espíritu de Dios lo controla, lo guía y dirige en sus decisiones y acciones. En resumen, los que piensan, los que andan en el Espíritu, los que piensan en el Espíritu, escuche bien, tienen la mente de Cristo. Ese es el resumen, tienen la mente de Cristo. El Señor nos bendiga en esta hora. El Señor nos ayude a mí y a usted a tener la mente de Cristo. Vamos a leer el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el versículo 6 nos señala porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, mis hermanos, a tener la mente enfocada en la carne. Dice la palabra ocuparse.
su mente está enfocada en la carne, en satisfacer los deseos de la carne. Y por eso dice, porque el ocuparse, y ocuparse, esa palabra es igual a decir con mentalidad carnal. Quiere decir que esa persona tiene una mentalidad carnal. Se ocupa, está preocupado de la mentalidad carnal, está preocupado en hacer las obras de la carne y en pensar, en planificar las obras de la carne. El Señor nos bendiga. Como hemos leído, porque el ocuparse de la carne es muerte. Esta misma persona que tiene una mentalidad carnal, que vive ocupándose, que su enfoque es la carne, esta persona está, en un sentido espiritual, está muerta. No está viva, está muerta. El Señor nos bendiga. Dice de 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra discernir tiene relación a identificar. El hombre natural, el hombre carnal no puede percibir las cosas espirituales de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, no las puede entender. Porque no hay una, digámoslo, una relación entre la carne y la vida del espíritu. Son contrarias. Para el hombre natural, carnal, son locura las cosas de Dios, no las puede entender porque no tiene capacidad de discernir, de identificar las cosas espirituales. No las puede ver. Que el Señor nos bendiga. Versus cuando uno es espiritual, se encuentra con alguien en la calle, inmediatamente el Señor a uno le da discernimiento, identifica aspectos espirituales en la otra persona. Que el Señor nos bendiga. Muchas veces usted a lo mejor dirá, el Señor me dio testimonio, es su Espíritu Santo. Si usted vive como un espiritual, es el Espíritu de Dios identificando áreas, cosas, características en la persona de manera espiritual. Que el Señor nos bendiga. Dice la palabra del Señor. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, estoy en el versículo 6. Entonces podemos decir más, ocuparse del Espíritu se refiere a fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Enfocarse, ocuparse. Nuestra mente pensando en el reino. Por eso dice la Escritura, poner los ojos en las cosas de arriba. Amén. Poner la mira, dice, los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vemos también una diferencia. En las de arriba, no en las de la tierra. Porque todo lo demás será añadido, dice la Escritura. Amén. Todo lo demás será añadido. Miremos hacia arriba. Hay un proceso de pensamiento, el poder fijar la vista en algo, nuestra mente está procesando, está trabajando. Por eso ocuparse del Espíritu se refiere a fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. La persona, esta persona espiritual versus la vida carnal, la persona que vive una vida carnal, que ya lo podíamos ver delante, esa persona está muerta, está viva pero espiritualmente muerta. Versus aquellos que se ocupan de la vida del Espíritu, que se enfocan su mente y corazón, todo su ser, sus esfuerzos, ¿cierto? Esa persona, verdad, está viva y dice la palabra, está en paz con Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Que el Señor nos bendiga. Cuando fuimos declarados justos, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos también, capítulo 5, fuimos declarados, fuimos justificados y pudimos tener paz para con Dios. Justificados por medio de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Que el Señor nos bendiga. Qué importante entender bien lo que es vivir en la vida carnal versus lo que es vivir una vida en el Espíritu. ¿Cuál quieres vivir tú, hermano, hermana? ¿Quieres seguir viviendo la vida pasada? ¿O quieres vivir una nueva vida en el Espíritu?
El Señor nos bendiga. El apóstol Pablo, exponiendo la verdad de Dios, inspirado por Dios, nos da a entender qué es lo mejor. Por eso que lo contrasta, por eso que habla de la carne y también habla de vivir en el Espíritu, para que los hermanos pudiesen identificar qué era lo mejor. El Señor nos bendiga. Aquellos que nos ocupamos del Espíritu, los creyentes, piadosos, mujeres piadosas que buscan del reino, son personas verdaderas que están vivas en el Espíritu y tienen paz para con Dios. Qué glorioso eso. El Señor nos bendiga. Él nos dé de su bendita gracia en esta hora para vivir una vida espiritual, que nuestra carne empiece a menguar, empiece a crecer Cristo en nosotros. Nuestros ojos, pensamientos, acciones se enfoquen en el reino, en el reino, en el reino espiritual. Porque tú y yo, hermano, no sé si te acuerdas, pero tú no eres ciudadano de esta tierra. Nuestra ciudadanía está allá más allá del sol. Nuestra ciudadanía está en el lugar celestial. Por ende, que el Señor a usted y a mí nos ayude para vivir vidas conforme a la voluntad del Señor, vidas conforme a la vida del Espíritu. El Espíritu Santo poderoso, series atrás, sermones atrás, el Señor nos hablaba del ayudador sobrenatural, la promesa de Dios, la promesa de consuelo que fue su Santo Espíritu, y hemos continuado realzando también esa vida poderosa de Dios que es su Espíritu Santo, que es el que hace la obra, que nos enseña, que nos da testimonio, nos identifica, nos relaciona con Cristo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a leer el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El versículo 7 que nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Se refiere, cuando habla de designio, la palabra designio es plan, propósito, proyecto, eso significa designio. Si lo leemos así, por cuanto los propósitos de la carne son enemistad contra Dios, eso se refiere. El propósito de la carne es estar en conflicto con Dios, es estar en desobediencia con Dios, es tener una relación de manera hostil y contraria a nuestro Dios. Así funciona, ese es el propósito de la carne. Recuerde que nuestro enemigo es Satanás, el diablo, el mundo, la carne. Y se unen para hacernos la guerra espiritual. El Señor nos bendiga en esta hora. Entonces, el propósito esencial, la base de la carne es estar en conflicto con Dios, es desobedecer, es tener presentarse de manera hostil y contraria a todo lo que proviene de Dios. El Señor nos bendiga. El no creyente, mis hermanos, puede realizar muchas obras dignas de reconocimiento, pero no son un cumplimiento verdadero de la ley de Dios. Podríamos destacar a alguien en particular porque hace buenas obras, porque ayuda y todo esto y todo lo otro, pero si no tiene a Cristo en su vida, no está cumpliendo la ley de Dios. Porque son obras producidas por su carne, muchos de ellos con motivos egoístas, de vanagloria, de alabanza, de aplausos para que le digan, oh, que eres bueno. Y todo esto muchas veces proviene de un corazón que está en rebelión contra Dios. ¿Podrá de la carne provenir algo que exalte a Cristo? ¿Que exalte a Dios? No. No, porque la carne está enemistada con Dios. Y su propósito esencial es tener conflicto con Dios. Es rebelarse contra aquello que Dios ha determinado. Por eso que el Señor nos bendiga, nos ayude a escoger el buen camino. Ese camino, esa forma de vida que es vivir en el Espíritu.
Como dijo el apóstol Pablo, he aquí son todas las cosas hechas nuevas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que Cristo viva en su vida, que Cristo viva en mi vida y reine por siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por ende, ese camino de vivir en la carne es contrario a Dios, sus pensamientos están enfocados en desarrollar sus deseos pecaminosos, no por sí sola no puede exaltar a Cristo porque necesita a Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Solo nuestra fe, mis hermanos y hermanas, en Jesucristo nos ha reconciliado. No hay otra cosa, no hay obra alguna. Pueden ser dignas de reconocimiento, como decía, pero si son de la carne, no producen nada. Solo nuestra fe en Jesucristo a nosotros nos ha reconciliado. Como decíamos anteriormente en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera de agradar a Dios, esa es la manera de exaltar al Señor por medio de la fe en Jesucristo. Y Jesucristo por ese acto de fe nos ha declarado justo. Y al declararnos justo, el Señor ha podido, ¿cierto? La parte legal, darnos plena libertad. Y en vez de condena hemos recibido salvación y vida eterna. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos dé de su gracia. Qué hermoso es poder identificar este contraste, hermano, para que tú y yo podamos tener toda la información, toda la palabra profética más segura, dispuesta, las herramientas dispuestas para identificar en qué camino estoy, cómo estoy viviendo mi vida de fe. ¿Soy un espiritual o vivo carnalmente? ¿He cambiado o sigo viviendo la vida del pasado? ¿Sigo hablando las palabras inadecuadas o realmente ya mis labios han sido tocados por el tizón ardiente, como dijo Isaías? Para hablar lo que Dios quiere que hable. Que el Señor nos bendiga. Él nos dé de su gracia. ¿Mis acciones están glorificando al Señor o no? ¿O es solo carnalidad que no llega ni siquiera al trono de la gloria? Que el Señor nos bendiga. A través del Señor Jesucristo sí podemos ser reconciliados. Por eso, hermano, hermana, amigo en el Señor, si hay alguno que no conozca de Cristo, esta palabra es para ti. ¿Quieres vivir una vida en Cristo? Vive la vida del Espíritu. Cristo nos puede reconciliar, nos puede declarar justo y podemos tener paz para con Dios. Cuando dice paz para con Dios es reconciliarnos con el Padre. Porque en la carne su propósito siempre será desobedecer a Dios, estar en rebeldía a Dios. Querrá siempre hacer lo que ella quiere, no lo que el Señor demanda. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Vivamos una vida en el Espíritu. Ya hemos sido librados del poder de la ley y de la muerte del pecado por medio del sacrificio de la cruz. No hay ninguna condenación, así comenzábamos esta serie de sermones. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo? El Señor nos enseñaba de que a través de su Espíritu Santo hemos sido libres del pecado y de la muerte. Pero hoy el Señor me está haciendo ver estos dos estilos de vida, me está dando a conocer en cuál camino estoy, cuál camino quiero seguir. Si ya soy libre, si ya no tengo condenación, no se condice con todo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros en la cruz, para que yo siga insistiendo en vivir una vida conforme a la carne. Debo vivir conforme al Espíritu. El Señor nos bendiga. El versículo 8 dice lo siguiente: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, así está enseñando Pablo, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. El Señor nos bendiga. Es imposible agradar a Dios si vivimos según la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Alejados de Dios, nada podemos hacer. Como dice el apóstol Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, no llegaba a un Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué terrible no tener esperanza. Qué terrible es no tener promesas. Y yo doy gracias al Señor porque un día llegó su Santo Espíritu y puedo decir con propiedad, reina en mi vida, y se cumplió esa promesa que Jesucristo le hizo a sus discípulos. Voy a enviar a un consolador para que los acompañe hasta el fin. Y damos gracias porque Él vive y reina. Damos gracias porque el Espíritu Santo nos enseña que Cristo vive. Nos enseña que si yo le busco, mi carne empieza a menguar y su Espíritu empieza a tomar dominio de mí, empieza a crecer, empieza a gobernar. El Señor nos bendiga. Qué terrible es vivir como carnal. No hay ningún beneficio. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. No pueden agradar a Dios. Su pensamiento totalmente sesgado, solo piensan en la vida de la carne, no pueden pensar en el reino. ¿Por qué? Las cosas espirituales es locura para ellos. El Señor nos bendiga. El Señor nos dé de su gracia. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nos señala, cierto, este versículo, que los hijos de Dios no vivimos según la carne, sino en el Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo nos da a entender y nos da a conocer que esto está condicionado. ¿Por qué dice la palabra condicionado? Así el Espíritu mora en nosotros. Esa es la condición. Usted y yo no vivimos según la carne, sino en el Espíritu, pero ahí está la condición. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pregunta, ¿mora el Espíritu de Dios en su vida? ¿Mora el Espíritu de Dios en su corazón? ¿Está reinando el Señor en plenitud en su vida? ¿O sigue reinando usted un 80% y un 20% cuando voy a la iglesia? Ahí mora el Señor en mi vida. El Señor a usted le ayude para que el Señor reine en su vida, en su hogar, en su trabajo, en su día a día, cuando sale de su casa, reine. Cuando va con su vehículo o en cualquier lugar, vaya reinando el Señor Jesús. Para que controle la carne, para que mengüe y crezca el espíritu. Pero si no le buscamos, si no pensamos en la vida del reino, si no pensamos en la vida del espíritu, se hace muy difícil. Tenemos todas las herramientas para poder, mis hermanos, vivir la vida del espíritu, pero está en usted, está en mí. El Señor ya está dispuesto. Las herramientas están dispuestas, está su palabra. Hoy el Señor nos está dando a entender, está dos estilos de vida que muchas veces queremos hacer una dualidad, queremos vivir en la carne y también en el espíritu. No, debemos definirnos. O vivimos como espirituales o vivimos como carnales. Que el Señor nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Cuando dice la palabra que está condicionado si el Espíritu mora en nosotros, se refiere a que el Espíritu habita en su propia casa. Esta es su casa, mi ser, su ser. Él establece su morada en cada persona que confía en Jesucristo. Ahí hace su morada. Si tú lo dejas entrar, si tú, hermano, hermana, pides al Señor que su Santo Espíritu te llene, que te gobierne, Él establecerá su casa, su morada en ti. Que el Señor nos bendiga. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, en son de pregunta, Pablo le dice a la iglesia en Corinto,
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Que el Señor nos bendiga. El Espíritu Santo debe morar en nosotros, en este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Por ende, también debemos cuidarlo, que nuestros miembros, nuestra carne, no reine para que la destruyamos, porque esta carne es templo del Espíritu del Señor. Debemos tener una sana y buena mayordomía, una buena administración de nuestro cuerpo. No, yo como lo que sea nomás. No, hermano, cuídate. Cuídate. No es tener amor propio, es que tu cuerpo le pertenece al Señor. Porque aquí la palabra nos está señalando en el 1 de Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Es de Dios, hermano, hermana, que mora, que habita en nuestra vida. Y escuche bien, para finalizar, dice que no sois vuestros. No somos. Este cuerpo no nos pertenece, es del Señor. Por ende, este templo yo no lo debo mal utilizar, debo administrarlo bien, una buena mayordomía, para que reine el Espíritu de Dios en nosotros. El Señor nos bendiga. No vivimos según la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y una vez más, ¿mora el Señor en tu vida? ¿Está reinando el Señor en tu corazón? Sea bendecido el nombre del Señor Jesús. Si, mi hermano, no hay evidencia alguna de su presencia a través de los frutos que el Espíritu produce, una persona no tiene derecho a declarar a Cristo como su Salvador y Señor. Porque los que tienen el Espíritu se nota en sus frutos, porque son frutos del Espíritu. Amén. El Espíritu, obrando en nuestro ser, produce frutos espirituales. Pero si no está esa evidencia, si no hay frutos, el Señor nos bendiga. Identificamos inmediatamente que esa persona no es del Señor y por ende no tiene derecho a declarar a Cristo como su Señor y Salvador, porque no tiene a Cristo. Si hay un distintivo de aquellos que tienen a Cristo es porque el Espíritu produce frutos. ¿Cuáles? Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Tienes amor, hermano, hermana? Señor nos bendiga. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, verso 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque son frutos de Dios, del Espíritu de Dios. Son buenas, son agradables. No hay ley para condenar estas cosas. El Señor nos bendiga. Ahí mismo en Gálatas capítulo 5 usted puede ver el listado grande de frutos de la carne. Concupiscencia, malicia, envidia, fornicación, hechicería. Podría darle muchos más. Esos son los frutos contrarios a la vida del Espíritu. Que el Señor nos bendiga a nosotros, nos ayude para que en nosotros haya amor, haya gozo, haya paz, haya paciencia, hermano, hermana, haya benignidad, haya bondad, haya fe, haya mansedumbre. El Señor te dé templanza, hermano, hermana, para sustentarte en Cristo y soportar las cosas que muchas veces debemos vivir. A veces creemos que Dios es un Dios grande y eterno solo cuando nos provee del bien. Pero ese Dios desaparece inmediatamente cuando viene una prueba a tu vida. Ese es un Dios no bíblico. Ese es un Dios acomodado bajo nuestros intereses. Pero qué hermoso es poder servirle a este Dios que es fiel y eterno, que quiere ver mi actitud, mi templanza en las buenas y en las malas. Que el Señor nos bendiga. Contra tales cosas, contra tales frutos del Espíritu, no hay ley para condenarlos, porque son de Dios. Que el Señor nos bendiga. Él nos dé de su gracia en esta hora.
Versículo 10, ya estamos por finalizar, mis hermanos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, también hay una condición. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo, le señala esto a nuestros hermanos en Roma y nos dice hoy a nosotros? Porque el cuerpo aún no ha sido redimido. Este cuerpo no ha sido redimido. Y está muerto en pecado. Mire, Romanos 6, versículo 6 nos dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Este hombre, usted, su carne, cuando recibió al Señor Jesucristo, ese hombre viejo, ese hombre o esa mujer con las cosas de la vida pasada, malas palabras, malos pensamientos, todo lo de la vida de la carne quedó crucificado con Jesucristo. Como lo dice el apóstol. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y dice, para que el cuerpo del pecado, o sea, el poder del pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que el Señor nos bendiga. Nuestro cuerpo está muerto por causa del pecado, porque aún no ha sido redimido. Que el Señor nos bendiga. Dice la palabra del Señor, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando dice más el Espíritu vive a causa de la justicia, se está refiriendo a nuestro espíritu, el cual es vivificado. Y así, ¿cierto?, puede manifestar justicia verdadera. Que el Señor nos bendiga. Se está refiriendo no al Espíritu Santo, se está refiriendo a nuestro espíritu. Nuestro espíritu, el ser interior, es vivificado porque el Espíritu de Dios ya tiene vida. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo mortal fue crucificado con Cristo, está muerto ahí. Pero nuestro Espíritu vive a causa de la justicia porque fue vivificado, está vivo y así puede manifestar esa justicia verdadera. Que el Señor nos bendiga. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Que el Señor nos bendiga. Con Cristo fuimos vivificados, nuestra vida interior espiritual. La vida carnal quedó crucificada, la vida espiritual tiene vida juntamente con Cristo. Que el Señor nos bendiga. Y el versículo 11 nos señala, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué nos está señalando el versículo 11? Nos señala que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, este mismo Espíritu, y por medio de él, dará vida a nuestros cuerpos mortales. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo dará cuerpo a nuestros cuerpos mortales si con Cristo cuando fue crucificado, nosotros creímos en él, nuestra carne fue muerta en Cristo, nuestro espíritu fue vivificado, recibimos vida con Cristo espiritualmente, no carnal, sino que espiritualmente? Como dice el versículo 11, nos señala que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, este mismo Espíritu, y por medio de él, dará vida ahora a nuestros cuerpos mortales que están ahí muertos. Dará vida. El Señor nos bendiga. Dice el versículo, dice Romanos 8, versículo 22 al 23, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, que el Espíritu vive en nosotros. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, nuestra alma, nuestro ser, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo sea vivificado, redimido, será cuando se escuche la trompeta y nuestros cuerpos sean transformados a la gloria de Dios y podamos ir al encuentro. Y ese tiempo ya se acerca. Por eso, mi hermano, hermana, amigo, amiga en el Señor, te animo a vivir la vida en el Espíritu. Te animo a vivir conforme a su bendita palabra, su voluntad que está en su bendita palabra. Te invito a orar al Señor y pedirle que tu carne mengüe y tu espíritu, el Espíritu de Dios en ti crezca, que gobierne en cada área. Porque vivir en el Espíritu es vivir unidos a Cristo, por ende tus decisiones cambiarán, tus pasos, tus palabras, pensamientos cambiarán, porque se centrará, se enfocarán en vivir esta vida del reino y empezará a menguar la vida de la tierra, porque tú y yo, nuestra ciudadanía no está en este lugar, sino que está junto a Cristo en gloria. Que el Señor nos bendiga. Por eso el apóstol hoy nos ha presentado estos dos estilos de vida, la pregunta, ¿cuál quieres vivir? Para concluir y finalizar, mis hermanos y hermanas, con esta exposición, esperando sea de mucha edificación, podamos discriminar correctamente qué vida llevar. Quiero realzar la siguiente frase: nosotros no vivimos según la carne, tú y yo. No hay condenación sobre los hijos del Señor. Has sido libre del pecado y de la muerte. Entonces nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Recuérdalo, hermano, hermana. A veces se nos olvida y comenzamos a vivir la vida de la carne cuando nosotros hemos sido llamados a obedecer a su bendita palabra y a vivir según el Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo nos justificó, quitó la condena sobre nosotros. Entonces, mis hermanos y hermanas, no perdamos el enfoque en nuestras mentes, sino demos honor y gloria al que nos perdonó y salvó. Pregunta, ¿cuál vida quieres vivir? Tú puedes responder, tú tienes la respuesta en tu vida, ahí en casita. ¿Cuál vida quieres vivir? ¿La vida de la carne o la vida del Espíritu? Yo en esta hora y por la gracia del Señor elijo vivir en el Espíritu. Que el Señor nos bendiga. A Él sea toda la gloria, toda la honra, para siempre y por siempre. Amén. Vamos a orar al Señor.